Buenos días a todos. Qué bendición tan grande poder compartir cada día. Nosotros compartir de Dios, nosotros compartir de las cosas que el Señor está haciendo y ha hecho por nosotros y lo sigue haciendo. Es una pregunta que se hace en este momento. ¿Dónde están los enemigos de la cruz? Y es importante que lo sepamos. En primer lugar, no vamos a descubrir a nadie, ni juzgar, ni llamar por nombres. Solo quiero hacerte el sentir de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como dice en el versículo 18 de Filipenses 3. Quiero transmitirte ese sentir, y es un sentir que debemos de tener todos los que estamos en el camino del Señor. Y ese sentir de Pablo es de lloro, de lamento. Pablo pues tenía una carga inmensa por los perdidos y su ministerio era con los gentiles. Y en su momento llegó a decir al final de su ministerio: he llenado a todo el mundo, conocido en ese momento del Imperio Romano, de la palabra del Señor. Y decía que sostenía grande preocupación por las iglesias. Sostenía que aún con súplicas y con ruego y con clamor oraba al Señor por los diferentes personas que habían aceptado al Señor y que estaban siendo perseguidas. Pero esta expresión de Pablo es un lamento de dolor, ¿sí? Es diferente. Y llama mucho la atención porque Filipenses, mejor conocida en el mundo evangélico como la epístola del gozo, en el versículo 4:1 dice: así que, hermanos míos, deseados gozo y corona mía, estad siempre gozosos en el Señor. Y dices, repito, estad siempre gozosos. Dice en el versículo 4, gozaos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y estaba Pablo aquí en Filipos, pasó por la cárcel, apresado. Es en donde vino ese terremoto y se cayó la cárcel y una serie de circunstancias, y dice y demás. Pero versículos atrás de esta carta hay un lamento de Pablo, y es por ciertas cosas que se están dando en estos momentos y que se están dando también al día de hoy. Y dice en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, no dice andarán, sino andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo evidentemente no está usando aquí una hipérbole, no está usando una cuestión pues de interpretación que se requiera mucho estudio o mucho conocimiento de hermenéutica. Lo que está haciendo Pablo aquí está abriendo su corazón. Y así como dice muy sincera y honestamente, él dice, regocijaos en el Señor, les digo otra vez, regocíjense. Aquí está abriendo su corazón y está diciendo, hay muchos, y ya se los dije muchas veces, y ahora se los digo llorando. ¿Por qué ese clamor de Pablo llorando? Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y evidentemente, cuando alguien piensa en enemigos de la cruz de Cristo, pues puede pensarse que son personas que las hay, que las hubo, que eran perseguidoras de los cristianos, perseguidoras de la iglesia.
Pero no se puede dar por sentado que eran solamente enemigos de la cruz de Cristo, sino eran enemigos del camino, como se conocía en ese momento. Aquí específicamente está hablando de personas que son enemigas de la cruz de Cristo. Pero el lamento de Pablo de esta cuestión se centra principalmente en que eran personas que se oponían al mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es evidentemente el Evangelio, evidentemente es la salvación, pero se está refiriendo a algo más allá. El mensaje de la cruz es el mensaje para nosotros los creyentes, y el mensaje de la cruz es el que con los hechos Jesucristo nos enseñó diciendo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome que su cruz y sígame. El mensaje de Jesucristo de la cruz es: hagan lo mismo que yo, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 17, Pablo está diciendo: hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, sin ninguna cuestión de orgullo, sin ninguna cuestión de vanagloria, dice: imítenme, porque yo imito al Señor. Me he negado a mí mismo, he tomado mi cruz y yo sigo al Señor. Soy discípulo y ahora soy apóstol y ahora por eso les estoy enseñando, dice Pablo. Sean imitadores de mí. ¿Y qué es lo que hizo Pablo para decir sean imitadores de mí? Bueno, pues básicamente lo que dice en el versículo 7 de ese mismo capítulo, dice en 3:7: por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida. Hay de pérdidas a perdidas, causas perdidas. Y aquí lo que está diciendo Pablo: todo eso lo estimo como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo y lo tengo aparte de todo por basura, es decir, no lamento el haber perdido todo. Una persona que se sigue lamentando por haber perdido no todo, sino una partecita, no ha experimentado la gracia bendita de haberlo perdido todo y estimarlo por basura. Aquí el asunto es que si las pérdidas por el Evangelio son tan dolorosas, entonces no hemos aprendido el tener por basura lo que por amor a Cristo Él nos ha hecho perderlo. Seguimos sufriendo. Es que son muchas pérdidas. Es que hemos perdido esto y aquello y vamos de mal en peor. Y mira, y estoy aquí, pero es por Cristo. Pero sigo lamentándome. Bueno, yo no me lamento por la basura que saqué anoche al basurero. La verdad yo no me lamento, porque aparte había cosas dignas de tirarse, pero yo no lamento haber tirado la basura de ayer. Así es. Mientras no sea basura, como basura las pérdidas tan enormes por el Evangelio, nos hace falta ver más bugs.
¿Sabes? Pablo llora. Pablo llora por estos enemigos de la cruz. ¿Y en dónde están entonces estos enemigos de la cruz? El lloro de Pablo, el lamento y el dolor de Pablo, porque los enemigos de la cruz son gente que estaba entre ellos, pero no era de ellos. Y al día de hoy son gente que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Los regenerados y los que nos hemos dispuesto a, ciertamente, como dice Pablo en versículos anteriores, ciertamente dejo todo lo que está atrás y prosigo a la meta. Dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fue asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y esa meta no es el éxito en este mundo. Esa meta no es el éxito en tu trabajo. Esta meta no es el cumplimiento de una cuota. Esta meta no es el cumplimiento de tus planes y anhelos y de tus sueños. Esta meta no es el vivir bien y vivir mejor. Esta meta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta de nosotros los nacidos de nuevo. Y los enemigos de Cristo, los enemigos de la cruz, son precisamente los que ponen esas metas. Los enemigos de la cruz son los que te ponen metas, siendo cristiano, que la meta no es el supremo llamamiento de Cristo Jesús, sino que la meta es que seas mejor persona, más abierta, con mente menos cerrada para aceptar las cosas que el mundo está así, pero que Dios te ha puesto en una posición maravillosa y que tienes el ADN divino y que tú naciste para ser un campeón y que tú naciste para revolucionar este mundo, para ser cada vez mejor. Los enemigos de la cruz eliminan de la Biblia, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No tienes por qué perder nada, al contrario, lo tienes que multiplicar, dicen los enemigos de la cruz. Cristo murió en la cruz para que tú seas próspero, sano, bendecido. Para eso murió Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué Cristo dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme? Entonces, ¿por qué lo dijo? Jesús hubiera dicho en este evangelio de estos enemigos de la cruz, miren, déjenme a mí morir en la cruz y padecer por ustedes. Y déjenme que me claven en un palo y que sea maldición. Y déjenme derramar mi sangre. Y déjenme entonces para que sean fanáticos, aprendices míos, porristas míos cuando haya resucitado. Y entonces yo les voy a dar prosperidad y bendición. Esos son los enemigos de la cruz. Ese es en el evangelio de Satanás. Ese es el evangelio de Satanás. Porque incluso Satanás tentó a nuestro amado Jesucristo a decir, no pases por la cruz. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz aquello. Es más, te voy a dar el mundo si me adorares. Y los enemigos de la cruz dicen implícitamente que ahora el mundo es tuyo porque Cristo lo ganó en la cruz. Eso es una herejía, es una blasfemia y está dicho por enemigos de la cruz. Y hay infinidad de frases y de cosas en internet de predicadores
y líderes de congregaciones enormes, con millones de seguidores por internet, con miles en sus congregaciones, porque no le podemos llamar iglesias, en sus congregaciones, frases que van desde cosas muy sutiles, pero que son humanistas y cuyo único deseo es vivir bien en lo terrenal. Esos son los enemigos de la cruz por los cuales lloraba Pablo, y el problema es que estaban y estarán entre nosotros. Lo dice Pablo en el versículo 19. Voy a volver a leer el 18, que es la base de esta predicación, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora se los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición. ¿De plano así? Sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su gran pecado? Cuyo Dios es el vientre. No se está refiriéndose a una dieta, evidentemente. Se está refiriendo a lo más visceral que una persona puede tener como Dios. No solamente el ególatra, no solamente el megalómano, no solamente el yo soy un triunfador, soy un exitoso, soy no sé qué, doy lo mejor de mí, no sé qué, esas cosas de raras que se venden hoy. Bueno, siempre se han vendido. Hay un video, hay una clase que se llama Herejías Antiguas, vigentes hoy en día en el canal. Inscríbete por favor al canal de Renuevo de Amistad o al canal de Aprende Biblia. Ahí viene una clase que estamos estudiando hoy, el libro de Colosenses. Inscríbete al canal, dale like a los videos, pon las notificaciones, ¿sí? Dice cuyo Dios es el vientre, su propio vientre. No hay cosa más miserable que el Dios de alguien sea sus instintos más bajos, como lo es comer, en el sentido no de alimentarse, sino de gula, está hablando de cosas tan miserables y tan viscerales, que ese es su Dios, y cuya gloria es su vergüenza, es decir, no su vergüenza de que les da vergüenza, sino de la vergüenza de la que serán exhibidos, la gloria de ellos. ¿Y cuál es la gloria de estos enemigos de la cruz de Cristo? Que nunca se negaron a sí mismos, ni enseñaron a las personas a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y a seguir a Jesucristo como discípulo, y a poder decir con todas sus letras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuya gloria es su vergüenza. Y aquí está el punto importante también, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Pensar el cristiano que enseña y quiere y vive y predica que la cruz de Cristo es para nada más estar bien en lo terrenal, es un enemigo de la cruz de Cristo. Que solo piensan en lo terrenal. Pues ¿cómo no va a llorar Pablo de haber entregado su vida para predicar a Cristo? Y llegan estos enemigos de la cruz de Cristo, porque aparte eran los maestros, no eran personas, no eran personas comunes, no eran personas que nadie hacía caso, eran personas importantes, enemigos de la cruz. Hombres que no afirmaban que se oponían a Cristo,
su obra en la cruz o la salvación solo por gracia y solo por medio de la fe, sino que no procuraban la semejanza a Cristo, ni tampoco lo manifestaban en su vida con una vida piadosa. Estas personas se presentaron como amigos de Cristo y ocupaban lugares de liderazgo en la iglesia. Ocupaban lugares en la iglesia y eran personas profundamente perdidas. Eran personas profundamente egoístas y ególatras. Eran personas con los más bajos instintos. Eran personas y son personas que Dios las va a juzgar. Pero no quiero que pongamos atención en esas personas. Quiero que pongas atención en tu corazón. Quiero que pongas atención en qué clase de cristiano te has convertido. Quiero que pongas atención al Espíritu Santo en tu corazón hoy, en qué clase de hijo o de hija de Dios eres. Quiero que pongas atención al Espíritu Santo de que los pocos que vean esta predicación, porque serán pocos los que vean esta predicación. ¿Por qué van a ser pocos los que vean esta predicación? Pues porque evidentemente nunca es bienvenida la cruz de Cristo. Nunca es bienvenido el mensaje de niégate a ti mismo, toma mi cruz, tu cruz, y sígueme. Al famoso joven rico del Evangelio le dijo, ¿cumples la ley? Al pie de la letra. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. No, pues ¿cómo? Si tengo muchas cosas. Bueno, dijiste que me querías seguir. Ese cristianismo sin cruz propia, ese cristianismo sin sacrificio, ese cristianismo que se aferra a las cosas, que se aferra a las bendiciones terrenales, como también está la clase en Colosenses, bendiciones celestiales y bendiciones terrenales, las cuales no son malas, pero no son en primer lugar. Jesús lo enseñó con absoluta claridad, dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Las bendiciones terrenales son añadiduras. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar primeramente la verdad. El cristianismo que enseña que el Dios, en realidad el Dios que predican, es el Dios que satisface el vientre, que satisface los más bajos instintos carnales y naturales. ¿Y cuáles son los más bajos instintos? La avaricia. Ahora sucede que la avaricia está santificada por estos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es la avaricia santificada? Es tratar de usar las enseñanzas de estos que tendrán su fin y que no escaparán. Esos ya están consagrados a la perdición, valga la palabra, entregados a la perdición por Dios. Pero el problema es sus seguidores que no, ya tienen acá adentro
algo muy malo incrustado en su mente, que el Evangelio de Cristo es para bendecirme, el Evangelio de Cristo es para recibir bendiciones terrenales. Es lamentable, muy lamentable ver cómo se promueve esto, pero lo lamentable, porque, insisto, los maestros falsos, pues ahí están y seguirán. Es más lamentable que un pecador consagrado que se dedica a pecar, pues porque es pecador y que está destinado a la perdición. Es lamentable, bueno, Dios es soberano. Ahora quiero decirte algo muy importante. Estos falsos maestros son diferentes a los que Pablo mismo habla acerca de los que habrán de venir en la apostasía. Esta apostasía es diferente. De hecho, esta apostasía es la que se estaba dando en esos momentos y que se sigue dando en estos momentos. Y el ejemplo lo tenemos en Hechos 21:21, cuando está dándose la circunstancia de arresto de Pablo en el templo, cuando está en Jerusalén y lo empiezan a rodear y empiezan a hacerle pues juicio porque metió a Timoteo y pidió que se circuncidara porque Timoteo era mitad judío y mitad gentil, y le empiezan a reclamar a Pablo, y en el versículo 21 dice: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Evidentemente esto Pablo, a estos judaizantes que decían que Pablo enseñaba a apostatar de Moisés y a abandonar su herencia cultural a los judíos. Bueno, Pablo nunca enseñó eso. Pablo era evidente que no abandonó sus costumbres judías, como es el caso, como ya dije, la circuncisión de Timoteo y su propia aplicación de un voto nazareo. Vemos que en Pablo en Hechos 18:18, más Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía un voto. O sea, Pablo evidentemente no seguía la ley porque pues enseñó la gracia y por medio de él, pero jamás lo que Pablo decía es que no se circunciden para salvación. No sigan la ley ustedes, los gentiles, porque es por gracia y es por fe, no es por obras. Pero a los judíos cristianos, cuyo responsable era Pedro, no les decía que abandonaran sus votos y sus cosas, y simplemente que fueran entendidos que por el sacrificio de Cristo y la fe serían salvos, no por seguir la ley. Bueno, hoy precisamente no estamos hablando de estos falsos maestros, enemigos de la cruz, que enseñan a apostatar del cristianismo, ¿no? Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, que no hay nada nuevo debajo del sol. Estos enemigos de la cruz no enseñan a renegar de Jesucristo. Estos enemigos de la cruz no enseñan a adorar a otro Dios. Hasta tienen canciones bien bonitas.
pero son canciones. Son canciones tan bonitas y tan románticas que de veras, yo no sé qué van a hacer muchos músicos que le han entrado a la música cristiana y que siguieron la escuela de otro famoso ya, que espero se retire muy pronto, que pone el amor de Cristo y la comunión de Cristo como de un hombre con una mujer. Al estar buscando canciones, porque no soy compositor, obviamente salmista, ¿no? Como le dicen ahora, o sea, compositor, pues, ni intérprete, ¿no? Estaba oyendo una de que me pierdo en tu mirada y siento tu presencia que me enamora, y parecía que estaba oyendo a José José, pero no, era que un salmista, pues yo nunca me he perdido en la mirada de Cristo, la verdad. ¿Por qué? Porque esa es una enfermedad de acá, oír cosas y ver cosas, ¿no? En la comunión con Dios y con Cristo, como cantábamos hoy, anhelo tu presencia, y eso viene en la oración y es en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, no se oponen no se oponen a la sana doctrina, quiero que quede claro. Nunca se van a oponer a la sana doctrina. Es más, hasta hablan del nuevo nacimiento. Un famoso de América Latina, muy famoso, promueve y habla del nuevo nacimiento, pero al mismo tiempo habla de cosas que parecen tan buenas que estos falsos maestros le están compitiendo a los humanistas de buenos consejos y psicólogos sanos, le están compitiendo de esos libros de autoayuda, le están compitiendo ahora a ellos. Líder en Centroamérica tiene muchísimas frases. Me llamó la atención una que pues las tengo que estudiar para poder predicar esto con base, no con juicio, pero sí con entendimiento, porque el juicio ya vimos cuál es, ¿no? Esa será su perdición. Decía, mira, yo sé, pero así medio llorando y conmovida la gente, y decía, mira, yo sé que es muy probable que tú no hayas escogido el trabajo en el que estás, pero sí puedes decidir la actitud con la que trabajas. ¿Cómo se oye? Bien, ¿qué tiene de malo? No, si no tiene nada de malo. El problema es que dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Dice que a los que son empleados, que tengan en alta estima a su patrón. Dice también porque a Cristo el Señor le sirven. Entonces no se trata de escoger la actitud correcta, se trata de obedecer al Evangelio, y se trata de que Cristo dice que le sirvas a esa persona, a ese jefe que puede ser difícil y complicado, o bueno y afable, como dice Pedro, que algunos tienen la bendición de tener jefes buenos y afables, pero hay otros que son insoportables, y dice que le sirvamos. No dice, cambia tu actitud y trabaja como un triunfador. Otras frases que son de veras de gente muy famosa que tiene programas en televisión, que mezclan tan finamente el Evangelio con cosas humanistas, enemigos de la cruz de Cristo. Una frase de un señor de una iglesia
enorme para hispanos en Estados Unidos, por supuesto. Dice, y mira, yo no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo no volverlo a repetir. Bueno, o sea, soltó aplausos y todo, dice que aceptes lo que pasó, pero que aprendas de los errores y que no lo repitas si ya te equivocaste y demás. Como es, hay cada 8 días 50 minutos, 1 hora de mensajes de ese tipo, de historias muy enriquecedoras para la mente humana, hasta para el corazón, porque está la gente con los ojos medio llorosos, el ambiente, la música, todo, o sea, padrísimo para el alma. Pero no es evangelio. Sí, el evangelio precisamente dice, bueno, creados en Cristo Jesús para buenas obras, todas las cosas sirven para bien, aquellos a los que aman a Dios sirven para bien, porque Dios tiene un propósito de hacernos a nuestra imagen, y de lo que haya pasado simplemente debes de entender que Dios en su soberanía, Él es quien hace que todas estas cosas preparadas por Dios de antemano, estas obras, las puso para que vivamos en ellas, para darle gloria a Dios, para que Él nos vaya haciendo más a su imagen, pero sobre todo, como explicaba en alguna predicación, creo que hace 8 días, es que eso de hacernos a su imagen está muy bien, sí, pero va más allá simplemente, y más entendible para nosotros, es imitar a Cristo, imitar a Pablo. Estos enemigos de la cruz están entre nosotros. Estos enemigos de la cruz han hecho en verdad personas que están muy lejos de la cruz de Cristo. Esa apostasía no es la de los últimos tiempos, como comentaba. Todavía no comienza esta apostasía. Cuando habla de la apostasía en Tesalonicenses 2:3 y en 1 de Timoteo 4:1, no es esta. Yo no estoy diciendo que estos enemigos de la cruz sean apóstatas. La apostasía va a ser un evento tan claro, tan evidente. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:3, 2 de Tesalonicenses 2:3, hablando acerca de los tiempos finales, 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este es un evento, ¿sí? Y se manifieste entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí no hay una pausa de tiempo. Se presenta la apostasía, ¿sí? Que es el abandono de la fe completamente, quitando a Cristo y siguiéndolo a Él, ¿sí? No es la apostasía de la iglesia de la Odisea, que viene precisamente en Apocalipsis 2 y 3. ¿Sí? Dice: nadie os engañe en manera alguna, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. También vemos en 1 de Timoteo 4:1, 1 de Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta apostasía se refiere a los postreros tiempos, es decir,
La apostasía que viene en 2 Tesalonicenses es la última, inmediatamente se manifiesta el hijo de perdición, conocido como el anticristo. Pero aquí está hablando de estos falsos maestros en los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos, hemos estudiado mucho de escatología en este mismo canal. Dice el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen con ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, esto que advierte el Espíritu claramente es precisamente a estos que están enseñando estas cosas, a los verdaderos creyentes y a los que han conocido la verdad. Esta forma entonces de apostatar de la fe es evidentemente, total y completamente muy seria, muy peligrosa, es absolutamente fuera del control y del alcance de las personas que no ponen atención a lo que están escuchando y que piensan y que sienten que están oyendo evangelio y que han descuidado precisamente el propio estudio de la palabra de Dios. Cuando alguien deja de leer la palabra de Dios de forma sistemática, cuando alguien deja de estudiar la palabra de Dios y se pone en una postura de comodidad, de que va a la iglesia y confía en que lo que está oyendo es evangelio, y deja de comparar y deja de ver si está escrito lo que está diciendo, no si está bonito, no si ayuda, no si me bendice, no. Uno se congrega para aprender Biblia, uno se congrega para tener comunión con los hermanos y uno se congrega porque es parte del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos nuestra congregación virtual y tenemos nuestra reunión una vez al mes, que ya les informaremos en enero, principios de febrero, cuándo será nuestra reunión presencial, pero se congrega uno para eso, no se congrega uno para oír sin filtros lo que dice el maestro o el pastor o el predicador o el conferencista o demás. Uno no se congrega para eso, para no poner ningún filtro, sobre todo cuando ya está ablandado con la música bonita, con las baladas rock que hablan cosas bonitas de Dios, por la vista, por el escenario, por el ambiente, preparado con mucho esmero. Hay iglesias que el objetivo inicial para iniciar una congregación no es que haya un grupo de creyentes, no es que la necesidad se haya manifestado y alguien empezó a predicar y se empezaron a juntar las personas. No, el requisito principal para iniciar una congregación es que cumpla con estándares el lugar, no la doctrina, y la doctrina está aquí en manuales. Es decir, para ellos lo primero es lo que se ve. Y lo primero es para lo que sientan las personas. No es para ser discípulos de Cristo que aprendan a negarse a sí mismos. No es para aprender Biblia y ponerla por obra y ser discípulo verdadero de Cristo, negándote a ti mismo cada día, tomando tu cruz y siguiendo al Señor Jesucristo. No es para eso. Es para sentirse bien. Los enemigos de la cruz
han hecho lugares para que la gente se sienta bien, amada, querida. Sí, dicen, ven a la congregación para que te sientas bien. Ven a la congregación para que seas bendecido. Ven a la congregación para enseñarte cómo ser mejor persona, cómo hacer un campeón de ti, cómo hacer una persona que arrolle en su trabajo y sea exitoso y sea ya no un adorador, sino que sea un triunfador, que sea un líder, que sea alguien que influya en la sociedad, que alguien que sea benefactor de muchos, pero jamás discípulo. Conforme van pasando los años y me van saliendo canas, va desapareciendo la palabra sacrificio, sufrimiento, humildad, abnegación y sobre todo está desapareciendo la palabra discípulo. Está desapareciendo eso. Me sale una cana y ya desaparecieron otra del evangelio puro. Me sale otra cana y ya negaron, niégate a ti mismo. Me sale otra cana y ya desaparecieron, toma tu cruz. Me sale otra cana y ya va cada vez más y más. Obviamente yo no estoy generalizando. Obviamente yo no estoy hablando de todo el mundo. Yo no. Estoy hablando de lo que está escrito porque dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Te voy a decir cuáles son las doctrinas de demonios. ¿Estás listo para oír doctrinas de demonios? No te voy a leer otro libro más que el que debo de leer, que es la palabra de Dios. Te voy a leer este libro en Mateo 4, donde viene la doctrina de demonios. ¿Cuál es la doctrina de demonios? Vamos a Mateo 4 y te voy a enseñar cuál es esta doctrina de demonios. Entonces fue Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras se conviertan en pan. La doctrina de demonios es: dile al dinero que venga a mí. La doctrina de demonios es: decreta bienestar y prosperidad a tu vida. La doctrina de demonios es que levante las manos en la congregación y digas: soy un triunfador en Cristo, soy un triunfador en Cristo, soy un triunfador en Cristo. Voy a cubrir la cuota, voy a hacer maravillas, me voy a levantar, voy a hacer de mis hijos unos vencedores, voy a hacer de mi esposa o de mi esposo, no sé, cualquier Superman o la Mujer Maravilla. Soy triunfador en Cristo. Esas son doctrinas de demonios. Di a este pan, di a esta piedra que se convierta en pan para satisfacer tu hambre. Pero este es nuestro Señor Jesucristo de hambre física por haber ayunado 40 días. Hay quienes no desayunan un día y bueno, parecen gorilas enojados. O no comen en el restaurante que quieren y bueno, parece que una desgracia. O no tienen la ropa que quieren, o bueno. O sea, la doctrina de demonios es eso: tú di, que si eres hijo de Dios, tú di. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está. No es, me lo enseñó el más famoso predicador. No, escrito está.
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no de la boca de, ponle el nombre de los famosos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces, para que tu pie no tropiece en piedra. Si no la vas a convertir en pan, bueno, pues entonces esa piedra tampoco te va a hacer tropezar. La doctrina de demonios es: a ver, reta a Dios a que te proteja, te bendiga, te cuide. A ver, reta a Dios. Si eres Dios, haz esto o aquello por mí. Aquí Jesús estaba siendo tentado, precisamente, dice, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. La doctrina de demonios es tentar a Dios. ¿Cómo se tienta a Dios? Diciéndole que si hace esto por ti, tú harás esto por él, como si tuviera Dios necesidad. Que si hace esto por ti, entonces tú ya te portarás bien. Otra vez le llevó el diablo, versículo 8, a un monte muy alto, a lo más alto del mundo, a lo mejor, a lo top. ¿Dónde se merece estar el cristiano exitoso y victorioso? En lo más alto del mundo, según esta doctrina de demonios. La doctrina de demonios es que estés en lo más alto, en lo mejor, lo mejor para ti, el puesto más alto, el bono más alto, el coche más bonito, la ropa más bonita, los hijos más bonitos, que seas un hombre o mujer de carácter top, alto, jefe, voz, doctrina de demonios. Le llevó al monte más alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Doctrina de demonios, de maestros que enseñan. Esta doctrina de demonios es por espíritus engañadores y que niegan la cruz de que son enemigos. No niegan la cruz de Cristo como un evento, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Si crees en Jesucristo, todos estos reinos ganó Cristo para ti en la cruz. Eso es una blasfemia. Si te haces cristiano y vienes aquí, aparte de que te sientes bien y tienes amigos lindos, gente linda, gente nice, hasta gente fifí, o no, como les dicen, y demás, y toda esa parafernalia, ¿sí? Te vas a sentir bien, y Cristo murió por ti para darte todos los reinos del mundo que están aquí. Esa es herejía y blasfemia, porque es doctrina de demonios. Le contesta: vete, Satanás, es porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Los enemigos de la cruz de Cristo te ponen a servirle a la comunidad, pero no a servirle a Cristo. No a predicar el evangelio con el ejemplo de negándote a ti mismo. Le enseñan, le ponen a servirle a la comunidad, pavos en Navidad, ropa, y es que son personas que ayudan mucho a la sociedad. Y sí, eso está mal, no está bien, qué bueno, a los pobres siempre los tendrán, dijo Cristo. O sea, Jesucristo dijo: a los pobres siempre los van a tener. Ah, no, el evangelio es ayudar
con sus pavos de Navidad o con sus cosas o con ir a tal lugar y demás, y la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, Él niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hermanos, hermanas, con esto termino y con esto quiero dejar muy en claro. ¿Dónde están los enemigos de la cruz de Cristo? Están en tu teléfono celular o de tu tableta o de tu computadora. Ahí están, a tu alcance. Y si el Señor te trajo a esta predicación y demás, no te me unas a mí. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Lee tu Biblia, aprende Biblia, ponla por obra. Sírvele al Señor, no repartiendo comida a los pobres, predicando el Evangelio, pero antes de predicar el Evangelio, aplícalo tú para ti. Con esto termino. Le doy gracias a Dios. Gracias por haberte quedado hasta el final. Te recuerdo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y por favor, te suplico, identifica y ubícate. ¿Dónde estás tú? Amén. Dios, muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.